Apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Divergente, tengan ustedes feliz tarde. Quiero dejarles este tips para el desarrollo de la actividad inicial que tiene que ver con un árbol de problemas. Lo primero que debemos hacer es identificar un problema. Y dentro de las orientaciones importantes de la identificación de un problema debe ser una situación analizada, centrar el análisis que ustedes van a hacer en el problema principal, ¿sí? Formular un problema en un estado negativo no siempre es la realidad del problema planteado. Podría ser que vamos a identificar un problema positivo, y cuando se habla de problema y de positivo pareciese que fuese contradictorio, pero existen eh, información, existen ideas, existen varios elementos que pueden ser positivos dentro de un problema, y no confundir el problema con la falta de una solución. Eso es importante, ¿sí? El problema en este momento, como todos saben, lo pueden identificar en una lectura, en un periódico, en fin, en varios elementos del curso, y también asociados a su entorno y a su contexto. Entonces, el árbol de problemas, que es el que nosotros queremos elaborar, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos pensar, voy a buscarlo un poco, lo que tiene que ver con la construcción del árbol de problemas, que es el que nos va, digamos, o lo que nos atañe a nosotros como ejercicio para el desarrollo de nuestra actividad. Entonces, el árbol de problemas, que va a ir marcado también como árbol de causas y efectos. Entonces, ese árbol de problemas, por ejemplo, como esta información que me encontré, que me parece importante, va a marcar un problema en particular. En este caso, las altas tasas de accidentalidad en la intersección. Es decir, ustedes viven en Popayán, en Cali, en Bogotá, en Zipaquirá, en Ráquira, etcétera, etcétera. Siempre existen posibles calles o carreteras que tienen mayor grado de accidentabilidad. En ese sentido, vamos a mirar cuáles serían entonces las causas principales, ¿sí? Las causas que se derivan de esas causas, que serían secundarias, y algunas causas terciarias, ¿sí? Por ejemplo, el exceso de velocidad de los vehículos, el gran número de peatones cruzando, la visibilidad ilimitada, la falta de sensibilización que generan, por ejemplo, el exceso de velocidad genera gran distancia en los semáforos, existe el gran número de peatones, inexistencia de un puente peatonal, por ejemplo, ¿sí? No hay un semáforo, una falta de señalización. Eso en lo concerniente a las causas. Pero si yo me voy hacia la parte de los efectos, entonces ya vendría en primer grado la alta mortalidad, el gran número de heridos, los grandes daños a las propiedades, ¿sí? El descontento de las autoridades sociales comunales del entorno, los altos costos de salud, la alta inasistencia laboral, riesgos y reparaciones, pérdidas de votos, etcétera, se van convirtiendo ya en secundarios y en terciarios. Pero nosotros, como ya conocíamos un problema, podemos identificar cuáles son las causas primarias, secundarias y terciarias, y cuáles son los efectos primarios, secundarios y terciarios, en caso que yo quiera organizar mi árbol de esa forma, porque puedo organizarlo con primarias y secundarias, ¿sí? Y si se desprenden unas terciarias también podría hacerlo, ¿sí? En ese sentido, el árbol de problemas, por ejemplo, aquí encontramos otro hay muchas formas, pero ¿para qué me sirve ese árbol de problemas? Y es a donde yo los quiero llevar, ¿sí? A definir los objetivos para la solución del problema, ¿sí? Y entonces empiezan a aparecer o representan los objetivos que ustedes se van a plantear, la situación esperada para resolver el problema. Si ya tenemos todas las causas, todas las consecuencias, ¿cuál sería el objetivo de eso si ya yo tengo control de la situación? ¿Qué debería objetivar yo, o cómo lo debería objetivar para plantear una posible solución? Entonces aparecen los efectos que se transforman en fines, ¿sí? Los efectos que están ahí arriba, que los transformarían en fines, y las causas que se transformarían en medios de solución, claro está, ¿sí? Entonces se verifica lógica y pertinentemente del árbol de problemas los objetivos. Si hay un problema negativo, entonces en las causas yo miraría qué medios me permitirían a mí para llegar a ese objetivo final, y qué efectos, a través de los efectos, qué fines
me permitirían a mí alcanzar el ejercicio. Entonces, dentro de la construcción del árbol de problemas podríamos tener un árbol de objetivos que nos permita generar una prioridad de trabajo. Pero aquí lo puntual es poder identificar acciones. ¿Acciones a partir de qué? A partir de uno, ¿sí? Para poder marcar si existe algún tipo como hablábamos allá arriba, de posibilidades de solución, de alternativas, ¿sí? Que esos fines, ¿sí?, me permitan en contexto poder alcanzar y analizar y configurar, ¿sí?, un proyecto o una proyección o un programa o una charla o un taller que permita buscar, minimizar, terminar, verificar, acabar, en fin, toda una serie de problemas que se han venido presentando. Entonces, analizar, priorizar, verificar, definir, se van convirtiendo como en esos objetivos que permiten alcanzar un ejercicio final. Y dentro de la configuración, entonces ya empiezan a aparecer toda una serie de ejercicios y de posibilidades. En este caso, para este momento, lo que quiero es que cada uno de ustedes pueda ir avanzando en la construcción de su árbol de problemas, y ese árbol de problemas va a estar marcado por, entonces, el problema central, que ya está leído por ustedes, identificado, las causas y los efectos. Espero este tip les pueda servir. Cualquier ayuda, ya saben que tenemos unas asesorías por Skype, muy pocos de estudiantes lo están utilizando. Los invito a que lo hagan, se reúnan conmigo, hacemos la revisión de ese árbol de problemas y le damos el visto bueno. Que tengan feliz tarde.